¿Te acuerdas de ese momento cuando eras un niño en el que te levantabas en una siesta o en medio de la noche y todo estaba oscuro? No parecía haber nadie en casa, buscabas desesperadamente alguna manera de ubicarte en medio de ese mar de sombras que, aunque de día era tu casa, el lugar donde te deberías sentir a salvo por definición. De noche, en esa oscuridad, la sensación de seguridad se desvanecía completamente. A ver, después o bien te dormías o tus padres llegaban y si resulta que la sombra en el rincón de tu habitación era un montón de ropa sucia, pedazo de guar, pero el recuerdo de tu propio hogar sintiéndose inseguro no es uno que se olvide fácilmente. Un niño no debería sentirse inseguro en su hogar, pero todos de niños íbamos corriendo al baño de noche, escapando de un monstruo imaginario. A medida que crecemos, ese miedo se transforma y dejamos de temer a la criatura del pasillo para empezar a temer a algo más realista, muy entre comillas, como una persona real en nuestra casa cuando no se supone que haya nadie más. Entonces, este miedo realmente no se va, solo se transforma. Pero con Skinamarink experimentamos de nuevo el mismo miedo que teníamos de críos. Después de todo, es una pesadilla contada desde los ojos de un niño. Bien, dos cosas antes que nada. Primero, evidentemente este vídeo va a tener spoilers de la película, así que recomiendo verla antes, siempre y cuando puedas soportar el cosas malas pasándole a niños. Es la manera más monetizable que tengo de decir esto. Segundo, antes de hablar de la peli, quiero hablar un poco del tráiler, que es otro tema aparte. Los primeros segundos del tráiler son bastante típicos para una película de terror. Una voz en off grave empieza a narrar y no te esperas nada fuera de lo normal. In this house. No me malinterpretes, la manera en que la película está grabada, tanto en vídeo como en audio, ya da mal rollo, pero te esperas un típico, esta casa está embrujada y nada más. Pero entonces es cuando la voz empieza a repetirse. In this house. Su tono sube y baja sin ningún tipo de control. Al mismo tiempo que las ventanas de la casa desaparecen, los juguetes flotan, todo construyendo una tensión hasta que... El tráiler hace algo que pocas veces vas a experimentar en un tráiler, que es incluir al espectador en este mismo. Una vez se empieza a distorsionar, parece que hay algo mal con como si lo que sea que estuviera amenazando a esta casa, a esta familia en el tráiler, hubiera salido de la película al mundo real y estuviera afectando al tráiler en sí mismo. Y esto te va a crear una inmersión, esta sensación que no deberías estar viendo esto, que es algo que nadie debería ver. Ya te habrás dado cuenta de que no está grabada de manera convencional. La mayoría del tiempo vas a obtener ángulos bajos, como si fueras tú mismo uno de los niños. Y los cortes son irregulares y muchas veces sin motivo aparente. Como si toda la película fueran fragmentos de recuerdos, de algo que pasó hace mucho tiempo y de lo que no te quieres acordar. Piensa en algún momento de tu niñez en el que te sintieras asustado. ¿Te acuerdas de qué día era? ¿De qué hiciste antes y después de sentirte asustado? ¿O de siquiera cuántos años tenías? A ver si habrá algún listillo que me responda, pues tenía 9 años y era este día. Pero la mayoría de nosotros no se acordará de nada de eso. La mayoría lo que tendríamos en la mente será algo como esto. Bien, ahora sí, la película. Al principio se nos presentan a 4 personajes principales, Kevin y Kaylee, hermano y hermana que tienen 4 y 6 años respectivamente. Ellos serán a los que sigamos la mayor parte de la película. Y después están sus padres, de los cuales no sabemos su nombre, lo cual, a ver, tiene sentido realmente. Cuando eres tan joven, tus padres se llaman mamá y papá, y esto es una puta locura cuando tienen otros nombres. Todo es relativamente normal durante los primeros minutos. Se nos presenta la familia, partes de la casa, fotos y demás. Una noche Kevin se levanta de su cama y se va al pasillo re esquizofrénico, hablando solo, pero oye, a ver, puede que tenga un amigo imaginario o puede que sea sonámbulo, cosa que también proponen más tarde en la película, así que poco raro, pero
pasable. El caso es que este parece estar jugando al escondite con alguien, pero una vez acaba de contar, se cae por las escaleras al no poder ver bien en la oscuridad. Se da tremendo golpe, lo que despierta a su padre y este lo lleva al hospital. Una vez vuelven, el padre llama a alguien, presuntamente la madre, para informarle de lo que pasó, de que el golpe al final no era tan grave y que ni siquiera necesitaron ponerle puntos a Kevin. De vuelta en la casa, Kaylee se levanta en medio de la noche para ir a buscar a su padre. No es capaz de encontrarlo en su habitación, por lo que va a buscar a su hermano. Una vez salen los dos al pasillo, las ventanas empiezan a desaparecer, dejando solo una pared donde solían estar. Y lo mismo pasa más tarde, con las puertas. Kaylee llama por toda la casa a su padre sin ninguna respuesta. Entonces intentan llamar a alguien, posiblemente de emergencias, pero no parece haber línea. No del todo comprendiendo lo que está pasando, los niños deciden ir abajo a dormir juntos, entendiendo la televisión como una especie de escudo contra las anomalías de la casa. Y se nos muestra esta escena que solo sirve para hacernos sentir peor por ellos. Love you. Love you too. Si ya habías oído de esta peli antes de ver este vídeo, ya habrás oído mucho lo que voy a decir, pero una de las peores partes de la película, en el buen sentido, que quiero decir que te afectan, es la inocencia de los niños. Estos son demasiado jóvenes para entender lo que está pasando. Cualquier adulto o incluso un adolescente ya estaría en un ataque de pánico y hubiera intentado salir de cualquier manera posible. Pero estos son niños. Todos los días descubren algo nuevo que les parece increíble. ¿Cómo pueden saber ellos que esto no es otro suceso que ocurre de vez en cuando en la vida? A esta edad se cree en hadas, en superhéroes, en magia, así que el hecho de que las ventanas y las puertas hayan desaparecido no parece tan imposible. La audiencia se ve obligada a ver cómo ambos hermanos, sin ser conscientes de ello, se meten cada vez más profundo en la boca del lobo, que ha tomado la forma de su hogar, el sitio donde deberían estar más seguros. Sí es cierto que esto es una película de terror, su objetivo es dar miedo, hacerte sentir incómodo, pero también es una historia muy triste. Kaylee se despierta y dice a su hermano que cree que ya deberían levantarse, ya que sin ventanas no saben realmente cuándo es el día o no. Después de acomodarse un poco delante de la televisión, Kaylee comenta que tiene que ir a por unas cosas escaleras arriba. Una vez sube, ve que alguien desenchufó el antimosquitos, por lo que entra a la habitación en penumbra de sus padres y vuelve a llamar por su padre en la oscuridad, pero sigue sin obtener ninguna respuesta. Dad. Kaylee vuelve abajo y no se percata de que justo detrás suya alguien o algo desenchufa de nuevo el aparato, como si quisieran mantener la oscuridad de escaleras arriba. Parece que han pasado unas horas desde el último suceso y oímos a Kaylee levantarse para quedarse de cara a la oscuridad del pasillo, como si algo le hubiera llamado la atención. Luego de esto, uno de los niños pregunta ¿por qué está mamá llorando? A continuación, Kaylee empieza a decir igual deberíamos, antes de que unos fuertes golpes la interrumpan. Van a investigar y resulta que la silla y otro objeto están en el techo, como si siempre hubiera estado ahí. Más tarde, Kevin pregunta ¿dónde crees que está papá? Y Kaylee le responde no sé. A Kevin se le ocurre que igual su padre se fue junto a su madre, a lo que Kaylee responde podemos entender que antes ya de que empezara toda esta historia hubo problemas con la madre. Lo más lógico es que se hubieran divorciado y que los niños se quedaran con el padre. Parece que ha pasado un tiempo desde esto y Kevin llama a su hermana para que vea algo. Resulta que el demonio o lo que sea que está causando todo esto es suficientemente tacaño como para quitarles el váter. Después de esto, Kaylee sube de nuevo, parece que para explorar, recorre el pasillo y acaba en su habitación, recorre la habitación con sus ojos, buscando cualquier cosa extraña, hasta que encuentra una de sus muñecas, al igual que la silla, en el techo, casi parece que flotando. Kevin, que parece que se sentía bromista, habla detrás de su hermana, dándonos un susto a todos, pero bueno, parece que no lo hizo aposta, así que es perdonable. Dice que se asustó y que no pudo ir, no dice a dónde, pero presuntamente no pudo ir sola por los cubos que iban a utilizar como váter. Ahora los niños están jugando con los legos enfrente de la televisión y de nuevo Kaylee se encuentra de frente al pasillo, como si algo le hubiera llamado la atención. Entonces escuchamos esto. Y a partir de aquí, damas y señores, es cuando todo empieza a ir verdaderamente horrible. Kaylee, muy inteligentemente, le hace caso a la voz y empieza a subir. A ver, bromas aparte, es completamente normal que decida subir. Por lo que a ella respecta, la voz bien podría ser su padre. Puede que actuando medio raro, pero sigue siendo su padre y él nunca le haría daño. El caso, que Kaylee se acerca lentamente a la habitación de sus padres. Allí encuentra lo que parece ser su padre sentado a un lado de esta, de cara a la pared.
pero este parece estar en el limbo, ya que no le presta atención. Aparentemente igual de bromista que Kevin, la voz le dice a Kaylee que mire debajo de la cama. No encuentra nada y levanta la vista de nuevo. Ahora mismo, todo el que haya visto la película está súper tenso. Te estás esperando un jumpscare en cualquier momento, que por una parte no quieres porque te va a asustar, pero por otra parte, una vez pase el susto, la tensión que has ido acumulando hasta ahora se va por fin a liberar. Pero el director sabe esto, así que continuamos sin ningún susto, por lo que la incomodidad, la perturbación que sientes viendo esto solo se sigue acumulando. Una vez Kaylee se levanta, le dice a su padre, o bueno, al cuerpo de su padre, que no puede ver nada. Sin obtener respuesta se agacha de nuevo, aún sin ver nada, pero una vez se levanta ve a una figura al otro lado de la cama. Esta está de espaldas a la cámara, mirando a la pared también. Una vez más, esto pasa sin un jumpscare. Esta figura resulta que no es otra que la madre, o bueno, lo que sea que quede de ella, porque da la sensación durante toda la escena que la madre está luchando por el control de su cuerpo. La madre empieza a decir, tu padre y yo, antes de que un fuerte ruido proveniente del armario la interrumpa. Después sigue con un, os queremos a Kevin y a ti muchísimo. Y acaba, Kaylee, necesito que cierres tus ojos, por favor. Kaylee, una vez más re inteligente, le hace caso. Una vez los abre, su madre también ha desaparecido. Observa la habitación en silencio, buscándola, hasta que su mirada acaba en el armario. La voz de su madre sale de este, diciéndole que vuelva abajo. Luego escuchamos huesos romperse, como si le estuvieran retorciendo el cuerpo, y su respiración agitada, como si quisiera gritar, pero no pudiera. Después un pequeño silencio, hasta que... Oímos un grito, presuntamente de Kaylee. En la siguiente escena ya ha vuelto con su hermano escaleras abajo. Este le pregunta dónde fue, a lo que ella solo responde que le ayude a mover el sofá para tapar la entrada del pasillo. Ahora la hermana mayor, pese a que todavía no alcanza a entender la gravedad de lo que está pasando, sí entiende de que corre en peligro de alguna forma. No le explica lo que pasó a Kevin, seguramente por una mezcla de querer protegerlo y de que ni ella misma comprende lo que vio. Así pues, ponen el sofá en la entrada del pasillo. Parece que ha pasado un rato, los niños han estado jugando y ahora parece que intentan dormir. En medio del silencio de la casa, escuchamos una voz, ahora aún más inhumana que antes, llamar a Kaylee desde el pasillo. Justo en la siguiente escena, escuchamos a Kevin llamar por su hermana. Parece que ella dejó la seguridad del salón en medio de la noche. Igual que con la silla y con la muñeca, los juguetes de Kevin también empiezan a flotar, pegándose al techo, y a continuación aparece de nuevo la voz, esta vez llamando por Kevin, diciéndole que baje al sótano. E igual de inteligente que su hermana, él le hace caso. En un montaje parecido a cuando Kaylee subió a la habitación de sus padres, Kevin baja las escaleras lentamente hasta el sótano. Ahí escuchamos lo que parece la voz ahogada de Kaylee, mientras que en los subtítulos pone... Se repite una vez más, como si quisiera llamar a su hermano pequeño pero no pudiera. Lo último que intenta decir es... Tengo miedo, me siento extraña, antes de que se nos muestre que tanto sus ojos como su boca han sido tomados. A ver, sí, esto fue un jumpscare, pero estuvo bien construido y no fue un susto porque sí, sino que ayuda al guión a avanzar y además hace sentir verdadera incomodidad y perturbación al espectador, no como muchos jumpscares baratos donde el protagonista se lleva el susto porque le tocan el hombro o algo por el estilo. El caso que Kevin parece volver corriendo del sótano al salón, podemos escucharlo respirar agitadamente. Parece que ha pasado más tiempo, se nos muestra un plano de la televisión donde un personaje abre la puerta y resulta que solo hay una puerta, detrás de una puerta, detrás de una puerta, lo que me parece una broma re cruel, sea por la entidad o sea por el director. El caso que la voz vuelve de nuevo a llamar a Kevin. Este responde preguntando ¿hola? Le dice que se duerma, lo cual él parece hacer al momento, aunque me da que no fue del todo voluntariamente. La tele, después de glitcharse un momento, vuelve a mostrar el mismo momento una y otra vez, un personaje desapareciendo de la realidad completamente. Te preguntas a qué vino esto realmente hasta que el peluche, que está justo enfrente de la televisión, también desaparece completamente. Parece que la realidad de la casa se está desmoronando completamente, afectando tanto a los objetos como a las personas. Una vez Kevin se despierta, va a pillar su zumito y sigue jugando, una rutina que parece estar protegiendo su mente contra todo lo que está pasando. En medio de esta paz, entre muchas comillas, la voz, que parece que ya se aburrió de nuevo, dice que quiere jugar, a lo que Kevin, muy sabiamente, decide hacer caso omiso. Esto no parece haberle gustado, ya que emite una especie de rugido y repite que quiere jugar, más fuerte y claro esta vez. Kevin lo sigue ignorando, pero después de negarse por segunda vez, vemos que en la cocina parece abrirse un cajón.
Kevin, el cual fue a la cocina por curiosidad, pero creo que también estuvo un poco obligado. Está respirando agitadamente delante del cajón. La voz le dice que agarre un cuchillo del cajón y que se lo clave en el ojo. Y en la siguiente escena lo oímos llorar y gritar de dolor. Después de que las cosas se calmaron un poco, Kevin ha encendido la televisión como esa medida de protección contra todo lo que está pasando. Esta se apaga de golpe, poniendo a Kevin nervioso. Tenemos varios planos de la oscuridad de la casa, hasta que se nos muestra un ángulo de alguien en la puerta del salón. Este momento, la primera vez que lo vi, me dio tremendo escalofrío, da muy mal rollo. Me cae encima la madre. Parece ser una mujer, posiblemente el cuerpo de la madre siendo controlado por la entidad. Así pues, el cuerpo se sienta a espaldas a Kevin mirando la televisión apagada. En este momento Kevin se fija en el teléfono, así que decide llamar a emergencias. Sorprendentemente le responden, pero me da la sensación de que el demonio permitió que la llamada pasara, como si supiera que no iba a ayudar de ninguna forma, dándole falsas esperanzas al niño. El caso que Kevin dice que se hizo daño y que ahora se siente enfermo. El operador pregunta si hay alguien más en casa, a lo que Kevin responde que no, lo cual es muy triste. El hecho de que un niño de esa edad comprenda de que esa no es su madre y de que su familia ya no está ahí, te parte el alma básicamente. Y hablando de la madre, esta parece haberse marchado del salón. La cámara se aleja y solo podemos leer lo que el operador está diciendo. Después le pregunta que si puede ser un niño valiente y le dice que tiene que quedarse en el teléfono con él, que ha enviado a gente para ayudar. Vuelve a preguntar si no están sus padres en casa y una vez Kevin responde que no, pregunta por qué está susurrando, si hay alguien en la habitación con él. No escuchamos la respuesta, si es que hubo alguna. La cámara se vuelve a acercar y podemos escuchar a Kevin de nuevo. El operador le pregunta dónde está en la casa y Kevin le responde que está abajo, entendiéndose que está en el primer piso. Y después dice que las puertas ya no están. El operador repite esto como pregunta, sin estar seguro de haber escuchado bien, pero Kevin deja de responder porque escuchó algo en el pasillo. El operador le repite que se quede en el teléfono con él, pero Kevin se aparta un poco del teléfono para prestar atención al pasillo. Una vez vuelve a mirar al teléfono, este se ha convertido en uno de juguete. Kevin pregunta si fue la voz quien transformó el teléfono, y lo único que obtiene de respuesta es una mezcla de un gemido, aullido, risa y lloro al mismo tiempo. Vemos que Kevin se ha sentado en el suelo del salón y le pregunta a la voz cómo hizo lo del teléfono, a lo que la voz responde que puede hacer lo que sea, que Kevin no hizo lo que se le dijo, que quería a sus padres de vuelta, por lo que le quitó la boca. Después le dice a Kevin que suba las escaleras y mientras Kevin estaba subiendo, oímos a la voz decir algo que no podemos entender y la casa se da completamente la vuelta. Y ahora Kevin está en el techo, vaya. La voz le dice a Kevin que siga caminando y eso mismo hace. Empezamos a escuchar lo que parecen pisadas fuertes a lo lejos. Kevin pregunta si puede volver ya y lo único que recibe de vuelta es un gruñido a lo lejos que parece estar cada vez más cerca. Cuando lo escuchamos básicamente al lado de Kevin, la escena cambia a este plano de todos los juguetes de los niños en el techo, donde un texto dice 572 días, para que después la cámara retroceda y se nos muestre que el pasillo es imposiblemente largo y está lleno de los juguetes de Kevin. A continuación tenemos el plano donde la madre está sentada al borde de la cama y observamos que ésta se desvanece lentamente de la realidad. Llegados a este punto podemos asumir que la entidad no solo está torturando a la familia y jugando con ellos, sino que también parece estar borrándolos completamente de la realidad misma, arrebatándoles su esencia. Vemos a alguien arrastrándose con una linterna, posiblemente Kevin, investigando un sonido que cada vez está más cerca. Vuelve el teléfono al juguete, pero cada vez que la linterna se apaga aparece un demonio mirándonos directamente a nosotros, pero una vez vuelve la luz, vuelve a su estado original. Después de esto, el teléfono emite un fuerte tono mientras su cara se transforma en una sonrisa diabólica. Los susurros de Kevin se agravan y se retuercen, como si él mismo se estuviera desvaneciendo, como si estuviera perdiendo su esencia. En el salón vemos las imágenes que se nos mostraron al principio de la película, fotos, pero están siendo borradas lentamente, como si nunca hubieran estado ahí. Entonces escuchamos a un niño gritar, seguido de la sangre siendo salpicada en el suelo, que ahora es el techo. La sangre se desvanece y vuelve a salpicar una y otra vez, antes de que aparezca un texto que pone... Mientras escuchamos esta repetición, oímos a Kevin llamar por su hermana y preguntarle si pueden ver algo feliz, para que a continuación se nos muestre la imagen de una puerta que no parece tener fin. Como último, se nos muestra la imagen de lo que parece una cara humana, rodeada de oscuridad. La voz de siempre dice, vete a dormir,
a lo que la voz de un niño pregunta ¿cómo te llamas? Y solo recibe silencio de vuelta. Y con esto la peli termina. Bien, hagamos sentido del final antes de nada. A juzgar por la escena de la sangre en el techo, podemos asumir que están en un bucle temporal. Los 572 días que mostraron en texto, podemos asumir que es el tiempo que la familia ha pasado dentro de la casa, dentro de este bucle, y es posible que nunca salgan. El monstruo que oímos que se acerca a Kevin y después le ataca, parece ser el cuerpo de su madre, posiblemente muy deformado, ya que Kevin parece reconocerla en el momento del ataque. Una vez le pregunta a su hermana si pueden ver algo feliz, casi da la sensación de que consiguieron salir del bucle y ahora ya son libres, pero eso ya queda un poco a la interpretación de cada uno. Y la última escena también puede ser otro final, en el que el demonio por fin deja descansar a los hermanos después de más de un año jugando con ellos. Como la historia no es muy clara, realmente hay muchas teorías sobre cuál es la narrativa real de la película. Si no pensamos mucho en ello, la historia es más o menos simple. Un demonio o una entidad llega a la casa de esta familia y empezó a torturarlos, o bien por un bucle infinito, o bien un bucle que duró la cantidad de días mencionados. No sabemos si tiene un motivo para esto, o si lo está haciendo porque puede hacerlo sin más. También está la teoría del coma. Esta teoría basa el golpe que se dio Kevin al caer por las escaleras como el principio de la historia, y todo lo que pasa después es como su cerebro interpreta lo que pasa en el mundo real. No hace que la película sea más aguantable, porque por lo que parece, cada miembro de su familia se va rindiendo en el que Kevin despierte. Primero su padre, luego su hermana y como último su madre, que o bien le dice que se vaya a dormir, como una metáfora de que ya puede descansar en paz, o bien que literalmente lo mata para que su hijo no tenga que vivir así. Una teoría que también se apoya en la caída de Kevin es la teoría de que murió con el golpe, y todo lo que pasa a continuación es una especie de limbo entre nuestro mundo y el más allá. El director, Quaid Edward Ball, dijo que sí tenía una narrativa en mente mientras hacía la película, pero se niega a contarla porque lo más importante es el sentimiento que quería transmitir con esta misma. El sentimiento de sentirse amenazado y asustado en tu propio hogar por tu propia familia. El sentimiento de la infancia de unos niños siendo completamente destruida. El sentimiento de observar a hermano y hermana intentando hacer sentido de lo que está pasando, intentando protegerse el uno al otro, mientras el espectador comprende lo aterrador de su situación, pero lo único que puede hacer es mirar. Otra teoría es que toda la película sea simplemente como unos niños interaccionan con el abuso familiar dentro de esta familia. Y pues este tipo de terror no le va a todo el mundo. Primero, por el cómo está compuesta. Para algunas personas será de lo más aterrador, mientras que para otras, bueno, han estado 1 hora y 40 mirando a pasillos y puertas. Segundo, que ver a niños tan jóvenes sufrir no es algo que todos puedan aguantar. Hay pocas películas que se atrevan a mostrar esto mismo, más aún cuando son tan jóvenes que ni siquiera llegan a la decena de años. Y sinceramente es un motivo bastante razonable para no ver la película. Y nada, pues eso sería todo, solo quería comentarlo un poco. Para acabar quiero añadir que el director, antes de hacer esta película, también hacía películas cortas en YouTube. Dejaré su canal en la descripción del vídeo. En específico, si no estás seguro de ver la película todavía, puedes ver Heck, que es relativamente parecida y así podrás decidir si ver la película o no. Créeme, es muy diferente el que yo te la cuente aquí que verla entera por ti mismo. Gracias por ver a este muñeco hablar de una película de terror durante, no sé, 20 minutos ya, 30, ya no sé cuánto va a durar este vídeo. Y nos veremos en, no sé, otras 3 semanas, 4 semanas, cuando me apetezca hacer otro vídeo. Vaya, venga, chao.